Platiquemos de un poquito de historia. El 10 de abril recordamos con profunda tristeza el asesinato del máximo líder agrario en México, de Emiliano Zapata, del caudillo del sur. Él vivió de 1879 a 1919, 40 años de vida, pero fueron suficientes para dejar su ideario entre los campesinos. La tierra es de quien la trabaja. Soñaba Emiliano Zapata con la justicia en el sector agrario. Actualmente, en pleno siglo XXI, podemos decir que en el campo no hay justicia, toda vez que sabemos que hay miles de campesinos que no tienen más que su fuerza de trabajo para ganarse el sustento diario, aun cuando son pueblos originarios, cuando son los dueños legítimos de las tierras de sus entornos. Emiliano Zapata nació en Ananecuilco, Morelos, el día 8 de agosto de 1879. En noviembre de 1910 se sumó al llamado Plan de San Luis, aquel que redactara don Francisco I. Madero. El 25 de noviembre de 1911 proclamó el Plan de Ayala, con el cual desconoció al gobierno federal de Francisco I. Madero, justamente porque había traicionado las causas campesinas, y en consecuencia fue perseguido, sin lograr su derrota debido a que tenía el apoyo de la población. Al romperse las relaciones con Venustiano Carranza, este comisionó al general Pablo González para realizar la campaña para pacificar el sur. Junto con el coronel Jesús Guajardo, le hicieron creer a Zapata que desconocían al gobierno de Carranza. Guajardo se ganó su confianza para entrevistarse con el caudillo del sur. El día 10 de abril de 1919 fue citado en la hacienda de Chinameca. Zapata llegó a la cita acompañado de una pequeña escolta y a su arribo las tropas de Guajardo presentaron armas, simulando rendirle honores, pero cuando el caudillo entró a la hacienda, abrieron fuego dándole muerte en el acto. ¿Qué fue el Plan de Ayala? El Plan de Ayala fue un reclamo político y social. El campesino siempre ha estado en desventaja y a través de este documento, proclamado el 28 de noviembre de 1911, reclamaban los campesinos sus derechos en el marco de la Revolución Mexicana. Se buscaba que el Estado restituyera aquellos terrenos que fueron quitados a los campesinos originarios. Fue firmado y llevado a cabo por Emiliano Zapata, apoyado de miles de campesinos. El jefe de los movimientos revolucionarios campesinos, como lo es Emiliano Zapata, al lado del maestro Otilio Montaño, estos desconocían al gobierno del presidente Francisco I. Madero y lo acusaban de traición a las causas campesinas. Ordenaban también la restitución de los terrenos arrebatados. Luego de diversos roces con el poder, Emiliano Zapata fue traicionado y asesinado por Venustiano Carranza. Si bien se consideraba que nunca se pudieron establecer las tierras tal como planteaba Zapata, la nueva Constitución de 1917 incluyó puntos importantes del Plan de Ayala en el artículo 27. Contenido importante del Plan de Ayala, entre algunos otros postulados. Se desconoció de su cargo al presidente del gobierno mexicano, Francisco I. Madero, porque no se apegó a lo establecido en el Plan de San Luis. La restitución de terrenos, montes y aguas a los campesinos, a quienes se les había quitado, aunque poseían por escrito la propiedad de las mismas. Los jefes principales del movimiento revolucionario tendrían la potestad, una vez culminadas las luchas, de elegir a un presidente interino y gobernadores hasta que se convocara a elecciones democráticas y constituyera el poder público. Algunas causas del Plan de Ayala fueron las siguientes: el incumplimiento del Plan de San Luis promulgado en 1910 por Francisco I. Madero,
el cual se comprometía a devolverle las tierras usurpadas y arrebatadas por los grandes terratenientes de la época a los campesinos. La lucha ideológica del pueblo mexicano por los derechos de igualdad, justicia y libertad, sumado a la revolución en contra de las dictaduras de la época. Las principales consecuencias del Plan Ayala fueron las siguientes: el desconocimiento de Francisco I. Madero como presidente del gobierno mexicano, el desconocimiento de Victoriano Huerta como presidente sucesor de Francisco I. Madero, así también de Pascual Orozco como traidor al unirse con Huerta como usurpador. Se intensificaron las luchas armadas del movimiento revolucionario en pos de recuperar las tierras arrebatadas a los campesinos. Se inició la instauración de políticas agrarias en la región a favor del campesinado. La ejecución de Emiliano Zapata por parte de Carranza, quien lo traicionó. Pero algo muy importante que nos ha dejado como legado este hombre tan ilustre en la Constitución de 1917 es que se tomaron en consideración algunos puntos importantes del Plan de Ayala. Y así, en esta fecha tan importante, hacemos un pequeño homenaje al mejor agrarista de México, a 102 años de su asesinato por el gobierno de Venustiano Carranza.